Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Mujeres, de la colección Historia Ilustrada de México, el cual hace un recorrido por el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en la historia nacional. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Saludamos la presencia de las personas que nos acompañan en el Presidium, la senadora Marta Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género. Gracias. De igual forma, saludamos la presencia de Bárbara Santana Rocha, subdirectora del programa editorial de la Dirección General Adjunta de Proyectos Históricos de la Secretaría de Cultura. De igual forma, saludamos la presencia de la diputada María Haddad Castillo. Y muy en especial de la doctora Julia Tuñón, autora del libro Mujeres. Para dar comienzo a este evento, le pedimos a la senadora Marta Elena García Gómez pueda dirigir unas palabras de bienvenida. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, disculpar a la senadora Pilar Ortega y a la senadora Marta Tagle. En unos minutos más se integran con nosotros por cuestiones de trabajo, están en un foro y tienen que estar atendiéndolo, pero en unos momentos va a estar con nosotros. Nos dice que por favor una disculpita, pero que no tardan. Darle la bienvenida a la diputada María Haddad Castillo. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos y decirles que también estas dos mujeres han marcado historia en la defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, o sea, Pilar y Marta Tagle, en donde estoy muy contenta que hoy me acompañen. Asimismo, quiero agradecer también la presencia de Bárbara Santana Rocha, subdirectora del programa editorial de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en esta presentación no hubiera sido posible sin el acompañamiento del personal de la Dirección General Adjunta de Proyectos Históricos. Muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, agradezco la presencia de las y los funcionarios de la Secretaría de Cultura que el día de hoy nos acompañan. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República y por supuesto quiero agradecer la presencia y darle la más cordial bienvenida a la doctora Julia Tuñón, autora de este maravilloso libro, el cual nos permite realizar un recorrido por los papeles que las mujeres han desempeñado en la historia de nuestro país. Definitivamente, este libro es una contribución importante para visibilizar a las mujeres en la historia y, por lo tanto, una forma de mirar desde la perspectiva de género las problemáticas y procesos que han enfrentado las mujeres que nos han antecedido. A lo largo de estos 10 capítulos, la autora nos permite comprender la construcción simbólica y social del género, de tal suerte que hombres y mujeres están vinculados por una anatomía común en la que el hombre es la norma y el modelo, y las mujeres su anverso imperfecto. Todas las sociedades se establecen sobre la diferencia sexual y en función de ellas imponen un rol a los hombres y otro a las mujeres, por lo que cada pueblo, cada grupo y todas las personas tienen una concepción en torno a la diferencia sexual, pero también a la raza, a la etnia, al estatus social, entre otras características. Y aquí quiero retomar a la autora un ideal femenino que se mantiene como un horizonte a lo largo de muchos siglos y que, aunque se resignifique en cada periodo histórico,
determina las conductas humanas en forma de código moral, pretendiendo que sea dictado por la naturaleza o por Dios o los dioses, y obliga a las mujeres que bregan en la sociedad, las de carne y hueso, a negociar constantemente entre este debe de ser y sus posibilidades concretas de vida. Es por eso que el libro nos muestra de manera muy clara antecedentes de las problemáticas más actuales que enfrentan hoy las mujeres mexicanas, tales como la violencia familiar, el trabajo doméstico, la falta de corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral, las dobles y triples jornadas de trabajo a las que se enfrentan las mujeres, porque además de realizar un trabajo remunerado, siguen dedicadas a la crianza, el matrimonio, la maternidad y a las actividades domésticas, y como el patriarcado ha determinado a la mujer dentro del ámbito de lo privado. Más adelante, la doctora profundizará al respecto, pero sí quiero comentarles que el género está profundamente arraigado con nuestra manera de pensar, analizar y organizar al mundo. Es por ello que las mujeres en diversos momentos de la historia se definen por el cuerpo especialmente materno, y sus labores se dirigen al bienestar de sus familias. Este libro es una oportunidad para conocer a las mujeres que nos antecedieron, quienes son ellas, las revolucionarias, las cuidadoras, las políticas, y resaltan los nombres de Juana de Asbaje, de Leona Vicario, de Sara Pérez, de Filomena del Valle, de Rosa Camarillo, entre muchas otras, o de aquellas por las que hoy podemos ejercer nuestro derecho a votar y ser votadas, tales como Hermila Galindo o la llamada Monja Roja. Elvia Carrillo Puerto, o de aquella primera ocasión en que una mujer mexicana ejerció el derecho de votar en una elección presidencial en 1958, me refiero a Amalia Castillo Ledón. Yo no quiero extenderme más, solo quiero concluir retomando una cita del libro que el día de hoy presentamos, y dice así: las mujeres vencen crecientemente el temor a manifestarse, están empoderadas y quieren que también a ellas la revolución les haga justicia, enarbolan enormes banderas del tamaño de los derechos de los que saben merecedoras. Es por ello, señoras y señores, que hoy estamos aquí en la Cámara Alta de la Nación, mujeres comprometidas con nosotras mismas y con todas las mujeres mexicanas, comprometidas con el avance de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, porque estoy segura de que las mujeres estamos haciendo historia y somos, sin duda, el nuevo rostro de la democracia. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Agradecemos sus palabras. Y se integran también al presidium la senadora Marta Tagle, integrante de la Comisión por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la diputada Mirza Flores Gómez, y agradecemos también la presencia de la señora Clara Scherer y de la maestra Pamela Higuera Hidalgo, titular de la Unidad de Género. A continuación le damos la palabra a la senadora Marta Tagle para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Primero ofrezco una disculpa, venimos justo, también hay otra actividad sobre cuestiones de género y por eso no nos pudimos incorporar antes, pero agradecerle de verdad a la senadora Marta Elena García la oportunidad de estar en esta presentación de la obra de Julia Tuñón. Es un honor conocerla en persona y estar ahora en esta presentación, y que la senadora Marta Elena,
quienes la presidenta de la Comisión de la Niñez haya tenido el buen tino de invitarla a presentar esta obra en el Senado, porque me parece muy importante. Pero antes de comentar un poco acerca de esto, también agradecer con quienes comparto la mesa, por supuesto, a mi amiga y compañera, la diputada Mirza Flores, una feminista muy destacada en Jalisco, que también ha hecho varias luchas en su estado y que se ha sumado ahora como diputada federal a trabajar desde el ámbito de lo federal en estas luchas cotidianas que todas estamos dando. Y a todas con quienes comparto esta mesa, muchas gracias por esa oportunidad. Bueno, a María Haddad, que también tenía muchos años de verla, y ahorita que volteo y la veo me da mucho gusto verla, porque también hemos compartido algunos años de historia. Y bueno, hablando de historia, este libro, justamente la historia ilustrada de las mujeres de México. Y eso me parece fundamental, visibilizar el trabajo de las mujeres es una tarea realmente titánica, porque todo el tiempo, en todo momento, se nos ha buscado invisibilizar a las mujeres desde el lenguaje, desde el hablar en el masculino, desde el hablar de los insurgentes, los revolucionarios, desconociendo por completo la presencia que hemos tenido las mujeres. Y además de hacerlo de manera gráfica, buscando, sin duda es un gran trabajo porque han tenido que buscar todas las infografías y la información que se presenta en el libro, las imágenes que se presentan, para poder incluso rescatar las imágenes de estas mujeres que hoy están retratadas, porque no solamente se nos invisibiliza verbalmente, sino prácticamente se nos tiene borradas, y es un gran trabajo de ir y hacer trabajo en archivo histórico para rescatar la vida de las mujeres que han hecho la historia y que nos han permitido a las mujeres que hoy estamos aquí, a todas, esas mujeres hicieron camino para que hoy podamos estar sentadas aquí. No nada más las políticas, a lo que nos dediquemos. Gracias a estas mujeres que hicieron camino antes, todas las mujeres podemos estar donde estamos hoy, en la política, en la economía, como empresarias, como artistas. Donde estemos ha sido gracias a que muchas mujeres antes que nosotras han venido construyendo camino, y rescatar esta historia, traerla a nuestros días, no solamente es un asunto de reconocimiento, sino es un asunto también de identidad para las mujeres. Reconocer nuestra propia historia en la historia de las mujeres que han construido detrás de nosotras, sin duda es necesario para darnos cuenta de la magnitud que ha tenido recorrer este camino, del gran compromiso que tenemos con esa historia y de lo que tenemos por dejar por delante, del camino que tenemos que empezar a abrir brecha para las mujeres que vienen detrás de nosotros. En ese sentido, doctora, agradecerle la oportunidad de presentar hoy esta obra y agradecerle profundamente que esté haciéndola, porque es un trabajo que se agradece mucho. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Marta Tagle. Escuchemos ahora el mensaje de la subdirectora del programa editorial de la Dirección General Adjunta de Proyectos Históricos de la Secretaría de Cultura. Tiene el uso de la voz la ciudadana Bárbara Santana Rocha. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a nombre de la Secretaría de Cultura, de su Dirección de Publicaciones y de la Dirección General de Proyectos Históricos, la invitación de la senadora Marta Elena García Gómez para presentar aquí en el Senado de la República este libro de la colección Historia Ilustrada de México. También quiero agradecer la presencia y las palabras de la senadora Marta Tagle y Pilar Ortega Martínez. Agradezco también la presencia de las diputadas María Haddad y Mirza Gómez Flores, y sobre todo quiero agradecer a la doctora Julia Tuñón su disposición para convocarnos nuevamente a la reflexión acerca de la construcción de la identidad de las mujeres en México, de su recorrido por la historia de nuestro país a través de las más diversas imágenes. Agradezco también a la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y al grupo editorial Penguin Random House por cobijar bajo sus sellos editoriales este esfuerzo por acercar la historia al público más amplio. El aforismo griego aconseja: conócete a ti mismo. La colección Historia Ilustrada de México se propone ser un espejo en el que nos podamos reconocer. Reconozcamos nuestros rasgos culturales, nuestras costumbres y nuestra historia. A través de diversas imágenes que se conjugan con el texto,
comenzamos a armar y reconocer en este espejo nuestra identidad y nuestra historia. En los días que corren hay una ausencia en el mercado de libros de obras que presenten al amplio sector de estudiantes, profesores, estudiosos, público lector medio y familias los conocimientos básicos para conocer la historia y el desarrollo cultural de México. Esta colección quiere integrar imagen y texto en un lenguaje accesible para cualquier lector. El volumen que se presenta esta tarde invita a los lectores a un recorrido por un tema muy importante y al mismo tiempo poco difundido. Mujeres entre la imagen y la acción es una guía para conocer la historia del papel social y de la construcción de la ciudadanía de las mujeres y su relevancia en la formación y el desarrollo de la nación mexicana a lo largo de las diversas etapas de su historia. No quisiera cerrar esta breve intervención sin antes dar las gracias a los lectores y amigos que se dieron cita para acompañarnos esta tarde. Esperamos que encuentren aquí una primera ventana para asomarse a la interesante historia de las mujeres en México. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Para continuar con el programa tenemos la presentación del video titulado Colección Histórica Ilustrada de México. La colección Historia Ilustrada de México propone una nueva forma de difusión de la historia, la geografía, las artes y la cultura ilustradas, actualizadas y accesibles. La colección Historia Ilustrada de México se propone difundir la historia y la cultura de nuestro país con un lenguaje atractivo para el lector y con un formato innovador que se apoya en la imagen. Historia Ilustrada de México es resultado de un esfuerzo conjunto de la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el grupo editorial Penguin Random House. En los últimos años, la industria editorial ha avanzado notablemente en la producción de obras de calidad y nuevo diseño en las áreas de literatura general, literatura infantil, guías turísticas, obras de arte y libros de texto, entre otras. Con temas como arqueología y literatura, entre muchos otros, la colección Historia Ilustrada de México acerca la historia de nuestro país a las nuevas generaciones de lectores. Conaculta. Es momento de escuchar a la autora del libro Mujeres y para ello me voy a permitir leer una síntesis curricular. Julia Tuñón es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigadora de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del INA. Pertenece al sistema de investigadores. Obtuvo el premio de ensayo literario Susana San Juan de Limba. Entre sus libros se cuentan Cuerpo y Espíritu, Médicos en el celuloide, Los rostros de un mito, personajes femeninos en las películas de el Indio Fernández, Mujeres en México, Recordando una historia, Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano, La construcción de una imagen, entre otros títulos. Ha impartido clases en la UNAM, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulos, tiene la palabra la doctora Julia Tuñón. Pues yo quiero agradecerles, aquí me han agradecido mucho que esté yo aquí, la que agradece soy yo, porque aquí yo agradezco mucho estar en un lugar, en un espacio en el que se toman decisiones y realmente respecto al tema de las mujeres me parece que tenemos muchas decisiones que tomar y muchas cosas que pensar. Entonces agradezco a todos los presentes, agradezco muchísimo a la senadora Marta Elena García, agradezco muchísimo a la senadora Marta Tagle y Pilar Ortega, que ha de estar por llegar, su interés, y agradezco también muchísimo a la diputada Mirza Flores, que tan interesada está en el tema de las mujeres y que tanto hemos batallando, discutiendo, por un lado, y por otro lado a la diputada Jadet, que viene de Quintana Roo, y que verdaderamente tengan interés y que tengamos la posibilidad de pensar cómo seguir ganando espacios, porque se ganan unos pero se pierden otros, los procesos son complicados. Entonces yo quiero primero explicar un poco cómo surgió este libro y por qué me resultó a mí tan interesante. Este libro surge
porque el doctor Florescano, al que le interesan las imágenes, me consta, desde los años 80, me invita a participar en este de hacer una historia para las mujeres, y dice básicamente dos cosas que me capturan. Primero, tratar de contar la historia de las mujeres en imágenes. Y a mí, pues yo trabajo mucho con el cine, siempre me interesó la pintura, el arte. Trabajar con imágenes me parece medular en el siglo XX-XXI. A como vamos en el XXI, todavía las imágenes vemos que cuentan. Eso por un lado, hacer esta historia que yo ya había hecho en palabras para reflexionar, tratarla de explicar a través de imágenes que tuvieran toda la complejidad de las imágenes, porque parece que las imágenes son muy simples por la analogía con la realidad, pero eso no es verdad. Las imágenes siempre tienen misterios. Eso por un lado. Y la segunda parte que a mí me interesó muchísimo, que agradecí mucho el ofrecimiento del doctor Florescano, fue la cuestión de, yo en un primer momento imaginé que iba a ser un libro grande, de esos pesados para poner de adorno en la sala, y la verdad que me atraía, pero cuando me dijo, no, la idea es hacer un libro barato, chico, de papel ligero, que se pueda vender en los kioscos, todavía no lo he visto en los kioscos, pero espero verlo, y que la gente se lo pueda llevar incluso al metro. Eso fue el anzuelo. Digo, a esto, a la posibilidad, la simple posibilidad de que alguna persona vea, se dé cuenta de todos los significados que nos transmiten por las imágenes y que las compramos como si fuera algo natural, cuando no lo es. Las imágenes también son constructos sociales, cuando las compramos así como así, y que nos creemos lo que las imágenes nos dicen. Nada más pensar que alguien se pueda llevar al metro un libro en donde se le pueda ocurrir que la situación de inferioridad social de las mujeres no es natural, ni está dictada por la naturaleza, ni por Dios, ni por nadie, sino que es una construcción social, con eso me doy de santos. Es decir, que toda construcción social se puede deconstruir. Si los seres humanos socialmente somos los que hemos construido un paradigma, que en el caso de las mujeres no nos va demasiado bien, entonces también podremos deconstruirlo. Y de la misma manera la invitación al Senado, un lugar en donde se regulan las leyes, en donde se regulan las normas. No es que las normas siempre se cumplan al 100%, pero sin la norma no existe el horizonte para poder llegar a ella. Estar en un lugar así para mí es un gran honor y se los agradezco. Entonces yo entro a esto pues con varios retos. El poder contar una historia de las mujeres, que es muy complicada la historia. La historia de México es complicada en todo, por eso es tan sabrosa, por eso es tan deliciosa, pero la de las mujeres tiene su problemática particular. Poder tratar de explicar los procesos de las mujeres a través de las imágenes me parece un enorme desafío. Ese es un primer reto, porque, y sí, yo en algún momento quería que fueran 2 volúmenes, me hice, y en esto Jessica Gómez, que está aquí conmigo, me ayudó tantísimo a copiar y a tener todas estas imágenes que aparecían en libros, en archivos, en distinto tipo de documentos, y tenemos tal cantidad de documentos que la selección fue muy difícil de sacar. ¿Por qué? Pues porque este país en el que habitamos tiene una cultura enorme, no una cultura, tiene muchas culturas, las culturas indígenas, las culturas de las ciudades, las culturas agrarias. Tenemos un montón de manifestaciones culturales que se han manifestado en representaciones que son imágenes, porque las imágenes son fundamentales para poder entender las ideas abstractas, nos concretan las ideas abstractas.
Entonces los cuadros, las esculturas, las pinturas, las figuritas de barro, los murales, tenemos una historia y una cultura, y lo comentaba con la senadora antes, riquísima. Y no puedo desaprovechar mi presencia en el Senado, sabiendo además que hay personas de la Secretaría de la Cultura, según me comentaron, sin desear que la nueva ley de la cultura logre realmente fomentar la cultura y logre evadir todas las tentaciones a la mercantilización que están tan presentes. Yo espero que la cultura siga siendo un bien para los mexicanos, en donde nos encontremos todos, y que la mercantilización no llegue a dominar, como dicen las malas voces que va a pasar. Yo quiero creer que no va a suceder una cosa así. Entonces, las imágenes implican toda la posibilidad de entender por qué. Lo primero que pensamos al ver una imagen es que es natural. Como se parece tanto a la realidad, nos parece que cualquier imagen es natural, que está ahí como puede estar una montaña o una nube, pero no, las imágenes también se han venido construyendo de determinada manera, y justamente los analistas sociales lo que tenemos que hacer es deconstruir la manera para poder entender qué significado se transmite a través de imágenes, de películas, de anuncios, de anuncios de cualquier producto, de esculturas, de figuras religiosas, son imágenes también. Es decir, de todo tipo de imagen que nos concreta formas abstractas de entender el mundo. Tratar de entender qué se nos transmite a través de estas imágenes, porque no únicamente las imágenes expresan una realidad social, y lo expresan cargándose de cultura, también construyen la realidad social, porque en el momento en que yo veo que determinada cosa está representada de determinada manera, ya empiezo a concebirla con la grandeza o con el desprestigio que puede tener esa realidad social. En el momento en que las mujeres somos representadas de determinada manera, se nos va construyendo una manera de concebirlas. Por eso es tan importante que quienes queremos que las mujeres tengamos una equidad social y que no por el hecho de ser mujeres haya toda una jerarquía inferior, tengamos representaciones que nos dignifiquen. No que cuenten mentiras. No es cierto que somos siempre muy bonitas, no es que siempre hacemos todas, que si en este ámbito de la política, que siempre las mujeres harán una política diferente. Hay un montón de cosas que no son necesariamente verdad, serán deseables, no serán necesariamente verdad. Lo que sí es verdad es que si dotamos a las mujeres de toda la dimensión social que tenemos, eso en sí ya es un gran cambio. Somos seres sociales, construidos socialmente, y por lo tanto se pueden deconstruir una serie de cuestiones que condicionan la posibilidad de ejercicio social, ¿sí? Este fue uno de los intentos, entonces, uno de los retos, tratar de utilizar la imagen más que las palabras para que transmitieran significados y pudiéramos pensar, transmitiendo todos los misterios que existen en una imagen, porque una imagen parece, incluso tenemos esa frase, ¿no? Una imagen habla más que 1000 palabras. No es verdad, la imagen me dice mucho, me dice más que 1000 palabras, pero también me esconde mucho, y eso que esconde es lo que necesitamos aprender a ver, porque vemos un anuncio en la televisión y nos lo creemos, vemos una película y nos creemos que esos contenidos son los únicos, es la manera de que las cosas sean. En realidad yo pienso que en la educación de los niños tendríamos que empezar a insistir en dar clase de análisis de imagen, para que se fueran dando cuenta de cómo son manipulables a través de la imagen y podernos defender de toda esa manipulación. Entonces, ¿cómo narrar? ¿Cómo narrar con las imágenes toda esta historia de las mujeres?
toda esta historia para la que, insisto, tenía un corpus enorme, esculturas, pinturas, en una historia tan rica como la mexicana, que tiene periodos de ser colonia, periodos indígenas, que tiene tantísima riqueza. Nuestra cultura, vuelvo a insistir, es muy rica, la tenemos que preservar, la tenemos que cuidar. Entonces, toda este corpus de la cultura, que además, por supuesto, no fue hecho para que a principios del siglo XXI llegue una señora y decida tratar de entender la historia de las mujeres a través de esas imágenes que tienen un montón de contenido. Claro que ese problema lo tenemos los historiadores en todo. Ninguna de nuestras fuentes se hizo para que llegáramos los historiadores a torcerles el brazo y a rascarles y a buscar entre líneas para explicar algo que nos preocupa en nuestro periodo. La historia siempre se hace a partir de las inquietudes del presente, buscando en el pasado, ¿sí? Y evidentemente las mujeres tenemos muchas inquietudes, y los hombres también tienen muchas inquietudes respecto a la construcción de su propio género. Yo desde aquí invito a Bárbara Santana a que se haga también una historia ilustrada de los varones, porque hace falta, ¿sí? Que diga hombre, que se llame, bueno, eso que lo decida quien lo hace, pero podría ser esto. Entonces, en este enorme corpus, digo, yo quería ver también cuál es el proceso de las mujeres, cómo han sido representadas las mujeres. Realmente sabemos que las mujeres han sido representadas muchísimo tiempo antes de que las propias mujeres tengamos la palabra, y muchísimo antes de que las propias mujeres tengamos la capacidad de producir nuestras propias imágenes. Entonces, en esta construcción de las mujeres, evidentemente ha habido una predominancia del grupo predominante en la sociedad, o sea, el grupo varonil. La representación, los pintores, los escultores, los sacerdotes que mandaban a hacer las imágenes para su iglesia, todo esto ha habido una predominancia de los hombres, y hay además una cuestión, hay incluso estudios de psicología que no tiene caso que ahora me meta, respecto a cómo ven los hombres. John Berger dice, los hombres ven a las mujeres ven a los hombres viendo a las mujeres. Es decir, el tema ha movido muchas discusiones, no quiero entrar a ellas porque nos podría llevar el poco rato que tenemos para poder apuntar en imágenes esta historia, pero lo que sí me parece muy importante es plantear cómo la mujer ha sido identificada a lo largo de los siglos por su cuerpo. Es decir, los hombres por supuesto que también dependen del cuerpo. El cuerpo es lo que nos permite pensar, es lo que nos permite ver, es lo que nos permite decir, a hombres y a mujeres, pero el condicionamiento del cuerpo femenino ha sido seguramente mayor. Por un lado el condicionamiento, y por otro lado el limitar este cuerpo básicamente a la labor y al trabajo y a la función reproductiva. Es decir, el cuerpo femenino tiene hijos, y salvo de un medio siglito para acá, a lo largo de los siglos de la humanidad, volvemos a donde estábamos, sí, please, gracias. A lo largo de la humanidad, hemos necesitado que haya pobladores de la tierra. Creo que realmente unos 50, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, los baby boomers empezamos a desbordar y vamos cambiando y creando un montón de problemas, ¿no? Pero hasta ahora hacían falta niños, y las mujeres son las que tienen los niños. Y conviene que las mujeres que están criando a los niños sean tranquilitas, dóciles, y que por lo tanto no los críen bien, tengan toda la atención en ellos y que no haya ningún otro tipo de problema. Bueno, este tipo de cosa ha cambiado, pero el cuerpo sigue asociándose a la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza crea los productos de la tierra, las
mujeres creamos los niños para poblar la tierra. La mujer y el eterno femenino es la tierra, es la naturaleza. Y a partir de ahí viene esta idea de que las mujeres todas somos naturaleza y todas somos como cortadas por la misma tijera, todas igualitas. Si se enoja, le dice, te ves más bonita cuando estás enojada, y se le dan flores. Y todas van a reaccionar de acuerdo a un instinto, de acuerdo a una especie biológica, como si no fueran seres sociales. Y lo curioso del caso es que reciclado a nuestros nuevos códigos, vamos viendo características que siguen respondiendo a esta idea. La mujer es como la naturaleza eterna, se dedica a tener productos, ¿sí? Es muy temperamental, puede haber ciclones, inundaciones, hay que esperar que pase, no se le puede aplicar la ley del razonamiento, ¿sí? Es decir, va a haber una serie de características en ese sentido que tenemos que tener claro que se modernizan, pero desaparecidas del todo, pues no, desgraciadamente no. Entonces, la mujer debe de ser de determinada manera. ¿Y en qué estamos si creemos que la mujer debe de ser de determinada manera? Empezamos a construir un sujeto abstracto que yo incluso tipográficamente para distinguir de las mujeres llamo la mujer, escrito con mayúscula y en singular. Escrito con mayúscula como cualquier concepto que se quiere absoluto, abstracto, en singular porque la idea es que hay una mujer que tiene distintas etapas en la vida, pero distintas etapas que en realidad son como la pintura, ¿sí?, de un objeto. Se rasca y va a aparecer lo que es una esencia, como si los seres sociales tuviéramos esencia, como si los seres sociales tuviéramos, por ejemplo, fuéramos de una nacionalidad de una manera esencial, como si eso no fueran construcciones sociales, que son justamente lo que nos va permitiendo romper las construcciones sociales que se nos presentan como si las hubiera dictado la naturaleza o Dios o la justicia, ¿sí? Es decir, tenemos que distinguir entonces un sujeto abstracto, mujer, que repito, escribo con mayúscula y en singular, porque parece que ahí cabemos todas, con las mujeres de carne y hueso que estamos deambulando en la realidad, tratando de subir, quería decir tratando de salir, pero dije sufrir. Bueno, supongo que fue un lapsus significativo a todas las imposiciones. Y ojo, los hombres también tienen un montón de imposiciones sociales que deben de ser verdaderamente una verdadera lata. Sí, debe de ser muy difícil para el hombre de carne y hueso tener que cumplir lo que se espera de ellos como algo abstracto, ¿no? Entonces sí, le puse mujeres, pero estas mujeres están bregando todo el tiempo con un concepto abstracto de lo que deben de ser. Y cada sociedad tiene distintos modelos, aunque de pronto hay constantes, ¿sí? Y hay distintas mujeres que participan y tratan de romper el modelo como pueden. A veces agarran el toro por los cuernos, a veces simplemente le logran agarrar la cola, a veces se van. A veces entran o entramos de lleno a ciertos principios porque no es tan fácil estar viviendo y al mismo tiempo negociando con un modelo que impone una manera de ser. Entonces, una de las cosas que me importaba mucho era esta primera tensión, la tensión entre un modelo, un deber ser, y la brega de las mujeres en el día a día, la brega de las mujeres en su vida cotidiana, el tratar de vivir una vida más plena pese al modelo que se le impone. Ni muy, ni tan, nunca se vence del todo, tampoco es totalmente desobedecido. Incluso a nivel personal, cada uno de los sujetos sociales que estamos acá, nos damos cuenta de que de pronto compramos ciertas normativas sociales como si fueran naturales y de pronto logramos evadir algunas. Ahí estamos en la lucha, es un mundo de tensiones.
El mundo social y el mundo de la cultura es siempre un mundo de tensiones. Ahora bien, en ese mundo de tensiones hay muchas continuidades, pero también hay cambios, y ese cambio implica un proceso. Ojo, no digo progreso, digo proceso, ¿sí? En realidad a los historiadores nos da mucho trabajo juzgar, esto es mejor o es peor, porque cualquier situación social tiene cosas muy buenas y cosas muy difíciles. Entonces también vamos a encontrar un proceso cargado de tensiones, cambios y continuidades. Entonces yo en este libro hice dos secciones del libro. Una primera parte que toca todos los temas en los que priva la continuidad. Nunca hay una continuidad absoluta, pero en que priva la continuidad. Empiezo, por ejemplo, planteando la mujer como idea, es decir, ideas como candados lo llamé. La mujer como idea y su representación simbólica, es decir, tratar de explicar cómo se construye ese ideal de mujer absoluto al que las mujeres de carne y hueso de pronto ahí andamos, trate y trate de cumplir para ser bonitas y para ser como tendríamos que ser, ¿no? Entonces empecé con esto y luego empecé con el cuerpo. Cómo el cuerpo de las mujeres está tan condicionado a lo largo de la historia por el tema de la maternidad, de la procreación. Cómo ésta se construye básicamente a través del matrimonio, a través de un contrato social que implica un orden institucional. Es decir, cómo las mujeres estamos bregando con un ideal y cómo se van dando un proceso que nos va llevando paulatinamente a una participación creciente en la sociedad. Nos va llevando en realidad a podernos concebir como sujetos sociales y a tratar de tomar la sartén por el mango y tratar de construir vidas propias. ¿Y cómo se va consiguiendo esto? En gran medida. En gran medida se va consiguiendo en la medida de la participación en el trabajo. Ojo, las mujeres en México hemos trabajado siempre, porque lo que no hemos tenido siempre es derechos respecto a nuestro trabajo y salario, porque el trabajo ha sido generalizado para todos los grupos populares y desgraciadamente en este país la mayoría de la población ha sido pobre y lo sigue siendo. Entonces, las mujeres hemos trabajado siempre, pero se trabajaba siempre desde la unidad doméstica, sin salario, sin derechos, sin siquiera poder ser dueños de un producto. Digo, si yo soy de una clase media, puedo cocinar y a la hora de cocinar de una vez hago más cosas, más quesadillas, más lo que sea, y las vendo en la calle, ¿sí? O bien me dedico a coser, o bien que coser era una actividad complicada cuando no había máquinas de coser que llegan hasta el porfirismo, es decir, y no había abundancia de telas. Es decir, y además hay una cosa peculiar, incluso las clases altas que están dedicadas al trabajo doméstico, el trabajo doméstico es muy importante a lo largo de la historia de México, porque no están todos los productos en mercancía. Es decir, yo no puedo salir a comprar un caldo de pollo en cubitos, o puedo salir a comprar una blusa hecha, o una pasta de dientes. Todo eso se hace en la casa. Y todo eso entonces requiere del trabajo de la señora de la casa, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, la factura de la ropa, la factura de la comida, que empieza desde desplumar al pollo. Es decir, como que es un trabajo que bueno, uno ve las recetas de cocina, verdaderamente llevan todo un día. Es decir, implica, la vida cotidiana no es lo mismo que es hoy. Entonces esto también permite el otro tipo de trabajo. Cuando las mujeres empiezan a entrar masivamente al trabajo, masivamente las mujeres empiezan a entrar en el porfirismo, a las fábricas. Niños y mujeres que cobran
menos por el mismo trabajo que los señores hacen. Bueno, entonces, en este proceso voy viendo cómo la mujer va pasando de ser un objeto a ser un sujeto, y un sujeto que puede manifestarse a través del trabajo, pero también eso a partir sobre todo del 20, a través de la participación política, tema que me interesa especialmente por estar en un lugar como este donde se toman decisiones políticas, lo cual realmente debe de ser muy satisfactorio, me imagino yo poder incidir en la sociedad, ¿no? Entonces, en este libro he tenido todo el interés de ver las imágenes, lo que quitan, lo que esconden, su riqueza, lo que me transmiten, lo que me sugieren, lo que me provocan, y también de ver la tensión social entre las imágenes que plantean ideales y las imágenes que transmiten la participación efectiva, la participación social de las mujeres de carne y hueso, y por otro lado ir viendo ese proceso que va llevando a las mujeres de ser mucho más dependientes a ir adquiriendo las posibilidades de actuación social y de crecimiento, el convertirse efectivamente en un sujeto social. Y para esto, para empezar, para poder apuntar algunos de los problemas que trato de plantear en el libro, no puedo platicarlo entero, empiezo con las imágenes y empiezo con esta. De esta voy a hablar un poquito más, porque me parece que es una imagen que ahí donde la vemos un poco sosa, es riquísima. Es decir, esta imagen se llama la señora del traje encarnado o la señora del traje rosado. A decir verdad, yo lo veo anaranjado, pero los títulos, si no se me... No, pero es que además hasta los títulos de las pinturas son interesantes. Es decir, una señora muy prudente ella, que pinta el pintor José María Estrada. Es un pintor jalisciense que muere en 1860. Básicamente pinta en la primera mitad del siglo XIX, que pensemos lo complicado de este siglo. El siglo XIX para el tema de las mujeres es una delicia, porque hay muchos conflictos. Es decir, hay toda una cultura de la colonia, pero al mismo tiempo se apuntan situaciones. Entonces es muy contradictorio, es un siglo muy interesante. Entonces, esta señora, no sabemos el nombre, la señora de un traje encarnado, que además es un traje complicado. Si nos fijamos, es un traje hecho a la usanza europea. Toda ella es muy europea y sin embargo, los rasgos, su color nos habla de una mujer mestiza. Es decir, estamos ante una mujer mestiza que recurre para hacerse el retrato, lo que no es cosa de todos los días. La imagen a lo largo de la historia ha sido algo casi sagrado. La imagen tiene algo de sagrado, justo por lo que esconde y justo por lo que sugiere y justo por lo que muestra. Esta pintura, entonces, esta señora recurre a un pintor que hace pinturas populares, no recurre a un pintor que haga pinturas de las altas clases sociales, de las élites. Para empezar lo vemos, bueno, eso lo sabemos por otras pinturas, pero aquí nos resulta muy claro por el fondo, porque el fondo es totalmente neutro. Cuando se retrata a las figuras que tienen un alto estatus social, se les suele poner cortinajes o atributos que den cuenta del dinero, alguna estatua, algún jarrón, un jardín, algo que sugiera todo un estatus, ¿no? Esta mujer, en cambio, tiene un fondo plano, neutro, que no nos da mayor información, pero tenemos mucha información con ella. Para empezar, ese vestido, digo, pensemos que en el siglo XIX, cuando pinta este hombre Estrada, todavía no llegan las máquinas de coser, todavía un vestido de esta envergadura es un vestido que habla de una situación económica en la mujer. Digo, los vestidos se heredan en los testamentos. Es que tener un vestido y coserlo a mano y con toda esa tela es todo un esfuerzo, no se consigue fácil.
Es caro, se heredan. Heredo a la prima perengana mi falda verde. Lo vemos en los testamentos. No es la ropa desechable como es hoy en día, ¿sí? Incluso ustedes fíjense, en el porfirismo que ya hay máquinas de coser, fíjense los roperos, son bien chiquitos. Hoy en día tenemos una cantidad de ropa que es obscena, que ni siquiera necesitamos, ¿no? Es decir, hay otro concepto. Entonces la gente era prudente con su ropa. Esta muchacha debía de andar bastante bien de dinero cuando se permite un traje encarnado o rosado o anaranjado, según yo, que incluso hace que sea el nombre de la foto. Es decir, un traje que no va a poder usar todos los días. Más bien la gente trata de ser discreta. Tengo poca ropa, la utilizo de una manera discreta. Ahora bien, empecemos por abajo. ¿Qué es lo primero que vemos en esa falda? Vemos unas manos que están abrigadas de acuerdo a una moda europea, con estos mitones que se llaman, esta especie de guantes que abriga cuando hace mucho frío, pero me deja los dedos libres, ¿no? Pero además de encaje, adornados. Evidentemente no es una mujer obrera, es una mujer que me está mostrando sus mejores galas para el día del retrato, con una moda a la europea cuando éramos un país que estábamos presumiendo por otro lado de independientes. ¿Por qué? Evidentemente las mentalidades se apoyan en las posibilidades reales de cada nación y en este momento este país ya es un país de Occidente, ¿sí? Un país que compra de toda la cultura de Occidente y hemos de decir que le da un sello propio, por supuesto. Y vemos que tiene en la mano dos cosas, dos atributos. Por un lado, un abanico y por otro lado, un velo, una pañoleta. Esto me está hablando del tipo de mujer que ella es. Es una mujer buena, responsable, que va a misa. Para eso lleva el velo. Es decir, me están dando todo un atributo de una vida cotidiana, de una vida común, de una moral como debe de ser. Se acerca al ideal de una mujer que tiene que ser devota. Estamos hablando además de un pintor que está pintando antes de la reforma, cuando muere poco antes de la reforma de la Iglesia, la separación entre Iglesia y Estado, por lo tanto la predominancia de la Iglesia es enorme, sobre todo para las mujeres. Las mujeres se encuentran en los sacerdotes un apoyo a muchos de los problemas que enfrentan socialmente. Por eso las mujeres son tan cercanas a la Iglesia, ¿sí? Toda esta época. Pero el abanico, en cambio, también nos habla de otra faceta, aparentemente mucho menos mística, que es la coquetería. Porque el abanico, aunque teóricamente pueda uno decir, ¿para qué sirve un abanico? Para abanicarse cuando hace calor, lo que en Guadalajara sería muy normal. Pero entonces, ¿para qué lleva mitones? Bueno, esto por un lado, el abanico, pero el abanico es toda una manera de coquetear con los señores, ¿sí? Es decir, según cómo se abre, según cómo se cierra, según cómo se coloca, hay un código secreto, y uno lo ve, hay un código secreto en las flores, que se regalan o no, hay un código secreto en las miradas, hay todo un código en el que se pueden decir muchas cosas cuando no puede haber un trato directo entre hombre y mujer, por lo menos en la clase social que pertenece esta señorita, ¿sí? Seguimos viendo y vemos una cinturita muy artificial. En realidad no es que sea muy artificial, puede ser una mujer muy delgada, pero si se fijan en el tamaño de sus brazos, vamos a ver que ahí no hay coherencia. O es gordita o es delgadita, pero está difícil ese contraste. Pero lo que pasa es que el cuerpo de la mujer ha sido construido de una manera totalmente artificial. Resulta que según va cambiando la época, uno tiene que ser delgada por unos lados y gordita por otros, ¿no? Y de una manera totalmente absurda, porque no responde a la biología, no responde a lo natural, ¿sí? A los señores no se les exige ni su ropa, la ropa es mucho más fluida, pero el corsé era una verdadera pesadilla,
Y esta señorita trae corsé, lo notamos en el tipo de cintura, porque el corsé no únicamente tiene, además tiene una de atributos simbólicos que uno no acaba de creer, además corsé con el calor de Guadalajara, imagínense. Porque el corsé por un lado establece a la figura rígida, hace que la figura no se pueden sentar cómodamente, no se pueden doblar, corsé las pone tiesas, ¿sí? Entonces transmite una moral rígida, pero al mismo tiempo, bueno, y además parece ser que al transmitir una moral rígida, parece ser que más que una moral, parece ser que como los huesos se desacomodan, entonces hay una enorme dificultad para los partos, porque hay problemas de los huesos, incluso los coitos pueden ser dolorosos. Entonces resulta que a lo mejor la cosa tiene todavía más cola para pisar, habría que ver. Pero además el corsé establece esa cinturita y automáticamente todo lo oprimido va a salir para las caderas y para los pechos. Entonces se provoca un cuerpo hipersexualizado. Es decir, por un lado algo rígido y por otro lado un cuerpo como un poco las caricaturas de hoy en día, ¿no? Que vemos esos cuerpos totalmente absurdos. Lo malo es que no son solo las caricaturas. Digo, de pronto uno ve cuerpos tratados con silicona y por la cirugía plástica, en la que el corsé y la hipersexualización de caderas, pompas y pechos se convierte en una cosa tan exagerada que casi parece un cuerpo de caricatura. Y lo vemos, digo, nos sentimos muy evolucionadas porque ya trabajamos, ganamos nuestro dinero y demás, pero de pronto nos siguen manipulando respecto al cuerpo. Parecería que hay una, peor que el corsé, porque el corsé al final se lo quitaban en algún momento. Aquí no, aquí me meto los cambios dentro. Entonces, ¿qué nos está pasando? Entonces, todo esto, también los pies, en México los pies eran chiquititos. Entonces nos cuentan los viajeros que los zapatos son más chiquitos del tamaño del pie porque era algo muy hermoso. Rasgos de belleza que tiene esta muchacha, que realmente es linda. Tiene bigotito. En el siglo XIX el bigote se considera una cuestión de belleza. Y en el cabello volvemos a ver esa tensión que vemos entre el recato y la apertura a la sexualidad. Entre mostrar una sexualidad así como, wow, medio salvaje, y por otro lado el recato, el dominio. La muchacha tiene evidentemente un hermoso cabello negro y evidentemente es un cabello largo. El pelo largo era el ideal, en realidad ha sido el ideal hasta los años 20 del siglo XX. Por eso la historia de las pelonas es tan significativa, ¿no? Toda esta historia del pelo corto, porque está cambiando siglos de tradición, ¿no? Entonces tiene el pelo largo, pero el pelo es muy sexy y es muy peligroso, entonces hay que llevarlo recogido, firmemente recogido, ¿no? Entonces aquí vemos una chica muy lista, una chica prudente que va a misa, pero también coquetea, una chica que tiene todos los atributos de lo que se espera de ella. Pero sin embargo también tenemos una chica que nos esconde secretos. Por lo menos nos esconde uno muy evidente. Es muy raro que alguien nos haga de manera tan evidente que tiene un secreto. Su secreto está colgado del cuello. Es decir, ¿qué estás escondiendo? ¿Una llave de algo que no debes? ¿De un cajón que hay algo que no deba alguien de ver? ¿Un espejo? Una de esas cositas que de la época, Tamafeos, que guardaban parte de un cabello, no sé, pero con eso ya nos está provocando. Es decir, la buena chica que responde a todo lo que se espera de ella, al mismo tiempo tiene un secreto. Y además nos mira como diciendo, averigua si realmente me porto tan bien como debería. Bueno, porque realmente las imágenes nos van transmitiendo, nos transmiten ambigüedades, y muchas de las ambigüedades nos las transmiten a través del humor. Este señor que escribe esta caricatura tan genial, que
que se llama Los hombres son las mujeres son los hombres, nos está hablando con esta ambigüedad sexual que nos hace preguntarnos si realmente solamente existen dos sexos o dos géneros. Aquí el hombre se viste de mujer, la mujer se viste de hombre. Sin embargo, el caricaturista se llama Gabriel Vicente Gaona y escribe un periódico en Yucatán que se llama El Bulle Bulle. Siempre un periódico satírico que nos trae un montón de cosas muy divertidas. El hombre se ha vestido como la mujer, con una larga falda, sin embargo no se quita la barba. La muchacha, en cambio, se ha vestido de señor. Ella es más alta que él, puesto que es un señor, tiene mayor jerarquía. Muchísimas veces en la pintura se aparece siempre más grande lo varonil frente a lo femenino. Sin embargo, la mujer no puede perder tan fácilmente su atributo femenino, un atributo de género, que es la coquetería. Es decir, ¿cuánto tiempo en la vida perdemos las mujeres con la coquetería? Y al mismo tiempo la disfrutamos tanto. Es una ambigüedad, ¿no? Es decir, la mujer tiene todo un gesto coqueto y su traje, ella se cuidó bien de que le marcara la cinturita. Es decir, los roles se trocan en el siglo XIX como en todos lados, o se pueden trocar, pero en el siglo XIX no es tan fácil trocarlos tan radicalmente como afortunadamente se pueden trocar hoy en día, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que no había el juego y la travesura de toda esta cuestión transvesti en otras épocas de la historia, lo que no siempre es tan representado, ¿sí? Hay que buscar un poco con lupa la representación esta, ¿no? Es decir, es la verdad muy divertido, el señor con todo y su barba cuidándose con su chal. Entonces, a continuación vemos una cuestión que tiene que ver con esta construcción, que dentro de estas ambigüedades entre qué cosa es ser hombre, qué cosa es ser mujer, qué secretos guardo, qué secretos muestro, aparece como una construcción de lo femenino. Y vemos a este pintor del año 1900, por supuesto, como un objeto dirigido a la pintura, muchísimas veces es la mujer. El desnudo femenino es decir, por un lado a las mujeres nos piden pudor, ser discretas, tápense, y por otro lado en las pinturas aparece la exaltación del desnudo, de una manera mucho más radical que para los hombres. Pero además lo que más me gusta de esta fotografía, que es una joya, es ver la arrogancia del Señor. El Señor se siente Dios creando a la mujer, ¿sí? Es decir, está haciendo su pintura, la mujer es un constructo y Él está retando, convirtiéndose verdaderamente en el que construye a las mujeres, ¿no? Son los señores los que construyen la imagen de la mujer. Estará la pintura hecha, no vemos demasiado, vemos el cabello largo, no se ve mucho más, ¿sí? Pero nos podemos dar una idea de lo que pinta, sea vestida, sea desnuda. El Señor se siente Dios ante su obra, su creación, y las mujeres, cuando veamos el cuadro, muy probablemente nos sentiremos gordas o flacas o feas porque no respondemos a un ideal. Caray, como que tenemos que revisar cosas de pronto. Pasamos a la que sigue, porque al mismo tiempo, pues las mujeres seremos muy sumisas muchas veces, pero al mismo tiempo tenemos muchas capacidades y muchos poderes. Y ese miedo de parte de los varones es enorme. Entonces, dentro de la pintura también, dentro de las figuritas, dentro de toda esa creación, también se traslapa el miedo terrible. Esta pintura, la mujer y el pelele, el pelele es cómo las mujeres pueden de pronto convertir a los hombres en unos seres sin voluntad, sin derechos, sin posibilidades, en que pobrecitos sufren mucho, sí. Bueno, supongo que hay casos,
Evidentemente, las mujeres también tenemos que desarrollar una serie de armas, y las armas del chantaje han sido de las más habituales. No se trata de hacernos las buenitas, sino de recuperar nuestro papel social. Entonces, por otro lado, en esta construcción de la mujer, muchas veces las mujeres nos convertimos también, muchas veces, un ideal de mujer también se convierte en la encarnación de la patria. La patria aparece en figuras de mujer, en multitud de cuadros. Lo vemos incluso cuando se construye la imagen de los continentes, cuando se construye la imagen ideal de América, que aparece como una india vestida con arcos y flechas, y luego esa imagen se adecúa a la representación de la patria. Esta es la Constitución, es la pintura de la Constitución que representa, y lo que lleva en el brazo son la ley. Sin embargo, no puedo dejar de marcar la manera en que la ley aparece representada como si fueran las tablas de Moisés. Es decir, la iconografía no se inventa de pronto de la nada, sino que va recuperando otro tipo de ley. Aquí estamos hablando de la Constitución de 57, ¿sí? En esta pintura y las fotografías del año 36, y me parece realmente de una riqueza enorme. Esta pintura, estamos hablando en pleno cardenismo, de estos campesinos que van, no sé si a pedir tierras o a hacer algún trámite, con este presidente al que yo respeto mucho, que dio tantas posibilidades de justicia social. Lázaro Cárdenas, un grupo de campesinos que están ahí sentaditos, dóciles, conteniendo por fondo la Constitución de 57, que copia las tablas de Moisés en el momento de dar la ley, porque todo ícono se construye sobre otros íconos previos que nos han permitido imaginarlo, y que además aparece de una manera absoluta, como una diosa, flota en el aire, no se sostiene con nada, ¿sí? Estos campesinos tienen en cambio que sostenerse bien con la tierra. ¿Pasamos? ¿Dónde voy? Esta me interesa mucho. Esta me gusta mucho porque nos está hablando de toda esa construcción del cuerpo, ¿sí? Las dos figuras son prehispánicas. La figurita que está desnuda, la que está a la izquierda, es una mujer bonita. Se les llama así, mujeres bonitas, porque primero porque son un encanto, son lindas, pero además tienen todos los adornos que habla de la coquetería, ¿no? Sus orejeras. Esta no está tan adornada, porque lo que me interesó como una muestra muy específica de cómo se puede construir imaginariamente un cuerpo femenino es este engendro que han imaginado. Una mujer que no tiene ni brazos ni pies. Tiene brazos, pero no tiene manos, y cortititos. ¿Para qué ha de necesitar manos y pies si no camina? Si lo único que cuenta en ella es mostrar un cuerpo sexuado que pueda tener hijos. Estas mujeres, este ideal prehispánico en Tlatilco se manifiesta, a diferencia de la Venus de Willendorf y de otras representaciones así en Europa, se presentan a las muchachas muy delgaditas de cintura, pero con unas caderas muy grandes, muy desarrolladas, que hablan de la fertilidad, ¿no? Hablan de esa dimensión 90, 60, 90. Aquí evidentemente no está respetando. Esos son pechos pequeñitos, los de las mujeres bonitas, pero en esta figura en particular lo que es muy notable es que el pliegue genital le llega casi hasta el ombligo. Pero fíjense, no tiene manos, no tiene pies, toda ella, y hay algunas figuras en donde los genitales femeninos ocupan una gran mayoría. Hasta nos recuerda lo que decían en el porfirismo, el discurso médico,
analizaba los cuerpos de las mujeres y decían que las prostitutas tenían los genitales más grandes que el resto de las mujeres. Y por eso la, cito, perversión de la sexualidad. Es decir, el cuerpo femenino se va construyendo en imágenes y las imágenes van al mismo tiempo educando sentimentalmente a quienes las ven, porque permiten concretar las figuras abstractas, las ideas abstractas. En cambio, la otra mujer, la de al lado, ya tiene un niño. Entonces, lo que hay que destacar en ella no es la posibilidad de procrear, lo que hay que destacar es el talento en el cuidado. Ella, miren, si tiene pies y si tiene manos, grandes, sólidos. Ya se tapa con un enredo sus genitales, ya no está mostrando nada, en cambio está muy feliz, muy sonriente, amamantando a su bebé. Para la vida diaria, ese ideal ¿cómo se llama?, de procreación, tiene que aterrizar en un cuidado que necesita la mujer tener manos, pies y suponemos mucho sentido común y mucha paciencia, ¿no? Eso lo suponemos, pero fíjense qué curioso que figuras nos muestren modelos tan diferentes, porque en la sociedad estamos en una enorme tensión entre lo que debemos de ser y entre esa sexualidad exaltada, pero que en el momento de la crianza ya se dirige de otra manera. Esta es una joya. La verdad que tenemos muy pocas figuras que nos muestren la sexualidad de las propias mujeres. Esta figura claramente se está masturbando y se la ve muy contenta. Una mujer bonita, pero hay muy poquitas. Hay quien dice que es porque los españoles, en Colombia, por ejemplo, hay toda una colección, hay mucho arte, no son santos, son idolitos fálicos y tal. Colombia es muy presente en el caso de México hay discusión. Hay quien dice que los españoles, como venían en un plan muy rígido, muy moralino, destruyeron todo, pero bueno, esta se les escapó. Entonces nos resulta interesante porque evidentemente los seres humanos pueden distar muchas veces del deber ser. Los seres humanos estamos bregando en la vida cotidiana. Esto, sin embargo, estos ideales, esta tensión que vamos viendo, no desaparece tan rápido. Esta es una de mis consentidas y se las dedico especialmente a las senadoras que están aquí trabajando en la Comisión de la Infancia. Veamos, es una pintura de Juan Cordero, una niña con su muñeca del año 1860. En la colonia a las niñas se les daban muñecas vestidas de monja, era un poco el ideal, luego vemos unas cosas de ese ideal, pero ya para el 19 el culto a la castidad cambia y en cambio se hace un culto a la maternidad, incluso aparece lo que llamamos el culto mariano, la figura femenina religiosa más importante es la Virgen María, pero no solo por su carácter divino, sino por o mediador con Dios que siempre ha tenido, sino porque es madre. Es decir, hacen falta niños y jóvenes para poblar esta tierra. El siglo XIX siempre está batallando para poblar la tierra. México está muy deshabitado todavía. Entonces hay que fomentar esto. ¿Y cómo se fomenta? Mediante lo que se ha fomentado siempre desde el mundo prehispánico. A las niñitas se le dan escobitas y cacerolitas, ¿sí? Que sea una buena ama de casa, sea una buena mamá, está muy bien, está muy bien. Digo, realmente el trabajo de la casa puede estar muy bien. El único problema es que se les considera exclusivo. Ese es el único problema, que la gente no puede hacer lo que quiera hacer. Como muchos hombres puede quizá que quieran ser amos de casa y no se atrevan porque tienen que tener otro tipo de función. Eso es coartar. Esta niña juega con una muñequita que es una Barbie, con esa cinturita del corsé. La diferencia es que no tiene las piernas largas como la Barbie. Eso sí,
todavía no, digo, ustedes saben que si la Barbie fuera un personaje real, no podría caminar. Con ese, que el juego de su esqueleto le impediría caminar, pero entonces sigue siendo lo mismo, nos van dando una serie de figuras ideales y todavía vamos y nos sentimos mal hechas y gordas porque no respondemos a la Barbie. Digo, verdaderamente hay que estudiar muchas cosas. Es decir, esta niña que se da en 1860 vive en una época en que la vida de las mujeres, como a la clase social que ella pertenece, la hija de un pintor afamado, o la nieta, no, creo que es hija, que la vemos por su ropa, una clase media modesta, que ojo, las clases medias en México son escasísimas hasta pasada la Revolución, pero bueno, es decir, no es muy rica, pero evidentemente no es una chica campesina. En esta rango de clase social, las mujeres normalmente vivían 20 años solteras, 20 años casadas y 20 años viudas. Y un decir general era que el mejor estado de la mujer era la viudez. Bueno, siempre y cuando los hijos se portaran bien, porque los que heredaban eran básicamente los hijos, no las mujeres. Entonces, ahí había también una serie de problemas. ¿Por qué le llevaba tantos años el marido? Porque el capital básico de la mujer era la procreación y el capital básico de los señores era la capacidad de proveer. Entonces, para eso solían ser ya un poquito mayores. Es decir, para los hombres tampoco la película era tan tranquila, ¿no? También había una serie de situaciones complicadas. Y este ideal de la mujer dedicada al matrimonio la seguimos viendo mucho después de la Revolución Mexicana. En toda guerra, en toda lucha, las mujeres ganan terreno, ¿sí? Después de toda guerra, después de toda lucha, las mujeres pierden terreno, nunca tanto como ganaron. Entonces es como el cangrejo, caminamos 2 pasos, retrocedemos, ahí vamos, ¿sí? Pian pianito, hemos ganado mucho, ¿sí? Y hay que defenderlo y saberlo. Después de la revolución que las mujeres ganamos tantas posibilidades, vuelve una etapa en los años 20 y 30 de mucha tensión. Por un lado están las mujeres liberadas, las pelonas, en fin, y por otro lado sigue siendo la idea romántica del matrimonio y la idea romántica de la procreación. Tenía 2 imágenes que peleaban para ver cuál quedaba en el libro, porque lo que me interesaba destacar era cómo en toda esta idealización de la novia, de la pureza, del momento ideal para el que esa niñita que tenía su Barbie en las manos se estaba preparando, sin pensar que a esa mujer que se iba a embarazar pronto, que iba a tener niños pronto, esa cinturita le iba a crecer pronto. De manera que en 60 años de vida, digamos que las muchachas tenían más o menos de los 15 a los 20 una cinturita de avispa, ¿no? Pero estaban toda su vida girando en torno a esos pocos años de su vida, en lugar de girar en todo lo que les podía dar la vida cuando eran, por ejemplo, unas señoras maduras, ¿no? Había que pelear la cinturita. Esta no es tan acinturada, pero lo encantador es la cola, y que está colocada en un pedestal. La novia viene siendo una santa por su pureza, ¿sí? Y la moda en estos años es que esa enorme cola se le rodea para la fotografía. Y yo cada vez que veo estas fotos de colas rodeando, no puedo dejar de pensar que la atornillaron a la pobre. Está como atornillada en el pedestal con una cola que pues evidentemente no podría escapar, ¿sí? Esto pasa, ¿no? Sin embargo, en el matrimonio se veía y se sigue viendo la cuestión de la violencia. Este es un grabado de José Guadalupe Posada del año 1903 que nos dio tanta idea de lo que era la vida cotidiana.
porque claro, en las pinturas, por un lado tenemos pinturas hechas para el adorno, entonces el ideal, y por otro lado hay modos en que vamos accediendo a las pinturas, a cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y este señor, a través de su periódico, que tenía una especie de nota roja, vamos viendo cómo la vida matrimonial tampoco era tan perfecta como la querían vender. Y ahí vamos a la pobre niña que no sabe ni para dónde hacerse y suponemos está aprendiendo un estilo nacional. Bueno, no nacional, no, la verdad que no es México el único que tiene violencia matrimonial. Ahora bien, si el ideal en el 19 eran las mujeres para la vida matrimonial y para la procreación, también la construcción de las mujeres ha dado alternativas a las mujeres en distintas épocas. En la colonia, el modelo ideal era el modelo eclesiástico, las monjas. Es decir, había un extremo de la vida privada de las mujeres, que era la vida del convento. Las mujeres al ámbito de lo privado, lo que no puede ser porque tienen que salir a trabajar al campo o a vender las quesadillas o a lo que sea, pero el ideal es que están en lo privado. El superideal es que en lo privado están en el convento. ¿Por qué? Por toda esta preeminencia de la religión católica, de todo el tema religioso. Esta me parece muy interesante, una pintura de Tomás Mondragón que se encuentra en la Pinacoteca de la Profesa del año 56, 1856. Ojo, las leyes de reforma y rondando, ¿sí? Es decir, la mentalidad católica, al final de cuentas, el cuerpo se hará polvo, al final de cuentas lo que tenemos que pensar es la vida eterna, al final de cuentas los que más sufren tendrán el reino en el otro mundo como el principal, por lo tanto aguántense que hasta las señoras ricas se van a convertir en polvo, por lo tanto aguántense que lo importante no es tener la mejor vida en este mundo, eso no es lo suficiente. Y parece ser que algunas de las mujeres sí se podían ser muy felices en el claustro. Esta es Sor Josefa de San Rafael en el siglo XVIII. Esta mujer está muerta, es una pintura en el hecho de muerte, pero veamos qué paz, qué tranquilidad. Es decir, se transmite la idea de esa vida pura, era la vida mejor. Pasamos. Un modelo que para el siglo XIX se rompe. Esta pintura nos muestra cómo durante la intervención francesa un convento es bombardeado. Y ahí vemos a las hermanas del convento todas apuradas sin saber qué hacer con el hoyo que vemos en el techo de la iglesia, ¿no? Es decir, el ideal era que el mundo del otro mundo, el mundo del convento, no le llegaban los ruidos del mundo secular, pero llegan, ni hablar. La otra forma, otra opción para las mujeres que no sea matrimonio o convento es la vida de la prostituta, la vida de las mujeres que son mujeres públicas. Esta es esta señora Matilde García del año 868, aparece en estas fotos, que son fotos que se hacían para que los soldados franceses durante la intervención empiezan a hacerse, tienen una especie de álbumes de fotos para que busquen la muchacha con la que quieren tener relaciones, que teóricamente son muchachas sanas. La sífilis, estas enfermedades, supuestamente ellas no las tienen, ¿sí? Entonces se hacen estos álbumes en donde aparecen todo, hay distintos, los hay en todo el país, son un portento de ver las costumbres. Sin embargo, estamos en un país que tiene un 90 y tantos % de analfabetismo. Entonces, en realidad, ese libro que ella está leyendo, más bien nos indica que se está respetando la iconografía típica de las altas clases sociales. Hasta en las clases sociales, las mujeres, hombres y mujeres no leen mucho. Y ojo, cuando las mujeres leen mucho más que los señores.
Entonces viene toda esa cosa de que no deben de leer demasiado, porque si leen mucho se les va a secar el cerebro y entonces no van a poder tener las funciones de la procreación. La segunda es un burdel de Yucatán del año 1915. Estas muchachas, que además son lindas, se ve que están muy divertidas, una lleva a su gato, otra lleva la muñeca y la pone de cara a la cámara, la otra tiene unos calcetines de cuadros que presume, la que está como odalisca abajo, otras están sirviéndose el trago. Es decir, estas muchachas están viviendo la revolución, plena revolución, pero en Yucatán, justamente en Yucatán, en estos años ya se está generando otra idea de las mujeres. Es Salvador Alvarado el gobernador y él va a buscar de una manera muy muy clara que no una emancipación. Es un gobernador al que se llama socialista, que se les dice socialista, solo que el socialismo no quiere decir lo que hoy entendemos por socialismo. Pero bueno, pasamos, me estoy retrasando ya mucho. En cambio, y ahí entramos a la segunda etapa del libro. En la segunda etapa del libro trato de poner el acento en los cambios, y los cambios son aprender a trabajar, un trabajo que nos haga libres. Por ejemplo, el ser secretaria, la taquimecanografía. En el porfirismo empiezan las máquinas de todo tipo, máquinas que propician un desarrollo para todos. Ojo, no hablo de un progreso, hablo de un proceso, que hay todo un proceso que lleva a una serie de cambios. Esta, por ejemplo, la chica está presentando un examen, está aprendiendo mecanografía. Estas muchachas están en una fábrica de cartuchos, 1905. Podemos imaginar dentro de unos pocos años que estos cartuchos en dónde se van a utilizar. Sí, esto ya me estoy... en cambio, la vida en el taller, que sí implica un salario para las mujeres, aunque sea menor que para los varones, mujeres y niños ganan menos, pero de cualquier manera van a tener crisis, como este siniestro, otro grabado de Posada, y crisis matrimoniales, como la que sigue, que vemos a estas mujeres en el año 20 solicitando trabajo, en estos años que son años muy duros, en donde no es ni siquiera claro si ya se acabó la revolución o no. Pero entonces toda esta segunda parte vamos viendo mujeres que tienen oficios y que van modificando con mucho esfuerzo, pero van modificando su vida. Por ejemplo, las enfermeras, que van apareciendo como una de las labores medulares de las mujeres, la capacitación que van teniendo las mujeres obreras, las mujeres del campo, para aprender, en este caso, una máquina de coser, mientras al mismo tiempo está amamantando. Y esta fotografía, quiero darle aquí el reconocimiento a Carmen Nava, que ha rescatado fotos y fotos maravillosas del Archivo General de la Nación y que las ha difundido, tanto esta como la que sigue. Las maestras que durante la Guerra Cristera las desorejaban cuando no las mataban o las violaban en cuanto caían dentro de esa terrible lucha religiosa que tuvimos. Ahora, para cumplir los tiempos, nos vamos con el mundo de la política. En el mundo prehispánico, pues podrían tener un tipo de poder las mujeres muy ricas, como evidentemente es esta mujer política, figurita de Jaina, de la zona de la área maya, y que sabemos que es muy privilegiada porque tiene toda la deformación en la frente y en los ojos que se creaba en la aristocracia. En la independencia, gracias a un francés que hace un libro, de Théobald de Beauchamp, en el año 1810, vemos que hubo una serie de mujeres que pudieron participar como soldaderas. Las soldaderas no solo se dan en la revolución, además como tantas de nuestras guerras, todas,
Son guerras donde entran los grupos populares y el ejército no es un ejército profesional, las mujeres tienen que entrar ahí para abastecer a los hombres y darles de comer. Este retrato de Josefa Ortiz de Domínguez me parece encantador, no solamente por la humanidad que irradia de su gesto, una mujer sencilla, sino por su adorno. El nuevo país, México, tiene que ser un país moderado, sin los lujos de la colonia, tiene que ser un país prudente, tiene que ser un país cauteloso, tiene que ser un país donde las mujeres sean útiles, teniendo muchos hijos. No deben de ser mujeres frívolas como eran en la colonia. Es el discurso, por supuesto, de la primera independencia. Y el papel en la política básicamente es el de esperar que sus maridos regresen de la lucha. Este retrato de doña Concepción Lombardo de Miramón, aparece ella como era el ideal, viendo a su marido en el retrato, anhelando por él, parece que adivina que en unos poquitos de años lo van a matar junto con Maximiliano, y así esperando junto con ese traje en el que ciertamente moverse mucho no podría. En cambio, este exvoto de la revolución me parece maravilloso. Es un exvoto donde una serie de mujeres agradece a la señora de Guadalupe porque pudieron ir, de acuerdo a lo que les pidió Madero, al otro lado para traer balas, rifles, armas y hacer la revolución. El único problema que yo aquí encuentro es que en realidad las que hicieron el trabajo, las que se arriesgaron y las que fueron ellas. Pero ya sabemos que existe un techo de cristal que no permite que las mujeres se puedan reconocer sus éxitos. Mejor se los agradecemos a la Virgen de Guadalupe. Pasamos. Rosa Padilla, una mujer zapatista que está trabajando la tierra al tiempo que lleva la pistola por si se ofrece. La lucha de los zapatistas, una lucha muy específica, y el expediente de esta mujer, tomado del archivo de la defensa, es delicioso. No abundo porque me paso tiempo. Pero las mujeres también han luchado, como mujeres. Ese es el primero que encontramos. Otra vez el Bulle Bulle, otra vez Pichetá, mostrando en su idea cómo sería un batallón de mujeres. Sí, por un lado lleva un abanico muy grande, pero por otro lado lleva ese mazo, y la otra está arengando y hablando, todas traen corsé. En fin, hay una serie de contradicciones, pero sí existe la idea de que las mujeres pueden convertirse en una fuerza peleonera, y eso hay que evitar. ¿Seguimos? Aquí está Salvador Alvarado con una serie de mujeres, es una fiesta, pero mujeres que van, digo, es bien interesante porque Salvador, es en 1915 esta foto, pero Salvador Alvarado en el año 16 va a fomentar el primer congreso feminista, en donde Hermila Galindo, en realidad la que lo organiza es Hermilo Galindo, pero él le da el micrófono, dice unas cosas excepcionales y maravillosas. Seguimos. Adela Formoso de Obregón Santa Cilia en el año 28. El feminismo como movimiento político por la lucha específica de las mujeres en los años 20 es cuando fue más rico, más importante. Seguimos. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer del año 36, un 1 de mayo. Una foto hermosa que nos da un testimonio de uno de los movimientos más fuertes e importantes por los derechos de la mujer. Aparentemente habían ganado ya el derecho al voto, pero ¿qué sucede? Venía la guerra mundial, aparentemente hay miedo a darle el voto a las mujeres, entonces Lázaro Cárdenas no pone, ya se había ganado, pero nunca aparece en el diario oficial. El voto va a seguir hasta el año 53, hasta entonces se nos va a dar. Seguimos. Estas dos fotos son emblemáticas. En la parte de abajo vemos a esta señora que está en una de las manifestaciones feministas, el archivo de Sinafo, preguntando algo, protestando por algo. Pero años después aparece una película del año 43 de Pedro de Orellana que hace mofa del feminismo.
Y uno se pregunta si el señor Pedro de Arellano conocía el sombrerito de la señora de abajo y su gusto por los trajes de lunares. La cuestión es que cualquier lucha de las mujeres, tal parecería que por más organizadas, por más bien hechas que están, por más prudente que sean, por más que anden como pisando huevos a la hora de las peticiones, siempre se las acusará de excesivas. Y la película ridiculiza totalmente la cuestión de esto. Es arriba las mujeres, el año 43, en plena guerra mundial, se las simula con nazis, con las feminazis, término ahora de moda, ¿no? Y para terminar, quiero, otro objeto de continuidad sería este que a pesar de esto en el año 50, la mujer sigue siendo objeto de la mirada en esta pintura de Gabriel Fernández Ledesma, en el que vamos viendo cómo la construcción del cuerpo y el gusto del cuerpo, ya no en corsé, ya no atisbando el tobillo de la dama, sino que cada vez más es un cuerpo más desnudo, más abierto. Para terminar, ¿por qué me pasó? Ya quiero acabar. Vamos viendo cómo las mujeres cada vez tienen más complejo su trabajo, ¿no? Esta máquina ya es una máquina mucho más compleja, ya realmente vemos que implica una especialidad su trabajo. ¿Ok? Ahora sí acabo. Esta figura, con esta acabo el libro, el circo Ataide, porque me parece que en el año 50, como hoy en día, las mujeres seguimos bandeando varias pistas del circo. Por un lado somos mamás, entrenamos a la hija. Por otro lado, tenemos que atender al bebé. Por otro lado, tenemos que hacer nuestro trabajo, que en el caso de esta, pues no parece tan fácil. A lo mejor es trapecista o se sube a un caballo. Es decir, por otro lado, tenemos que mantener la coquetería. Estamos en un montón de pistas tratando de defendernos del modelo absoluto de lo que es ser mujer, tratando de bregar con la realidad, tratando de ganarnos la vida y salir adelante, criando a los hijos de la mejor manera que se puede y al mismo tiempo enseñándole a la pequeñita todo lo que es este mundo en el que podemos estar en varias pistas de circo, tratando de sobrevivir, pero sí sobreviviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus valiosas palabras, por esta rica exposición. Y a continuación cederemos 5 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, si las hubiera. Se abre el espacio. Bueno, entonces, pues es así como damos por concluido este encuentro. Agradecemos a todas y todos ustedes su interés y participación y les comentamos que al salir podrán adquirir el libro de esta presentación. Muchas gracias, buenas tardes.